Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, compañeras, compañeros asambleístas, compañera presidenta y vicepresidentas. Realmente en el informe creo que ha sido bastante explícito, extenso, necesariamente extenso, para dar tratamiento a una problemática social que la tenemos, pero que, pretendiendo resolverse por ley, no encuentra un camino adecuado, y por eso nuestra solicitud de archivo. Nuestra normativa, y aquí quisiera que me ayuden pasando a la subsiguiente lámina, nuestra normativa es lo suficientemente clara y explícita. Nos señala, y tenemos algún articulado ya en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El mismo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural plantea elementos mucho más concretos para el tratamiento, revisión, sanción de este problema del acoso escolar. El Código de la Niñez y Adolescencia también nos plantea muchos elementos claros y precisos. Y de igual forma, acuerdos ministeriales 182, 069, 14, 332, 13. Con todo este instrumental normativo pensamos que el tratamiento de la problemática del bullying tiene ya una salida, tiene ya elementos explícitos y normativos que permiten que se lo revise, se lo sancione y se lo pueda ir previniendo también. A continuación podemos señalar que la Constitución de la República, aunque esto está de manera ya muy clara en el informe, tiene los artículos señalados anteriormente, en los cuales se habla con claridad de los elementos que constituyen la protección frente a los actos de violencia en edad escolar. La Ley de Educación Intercultural, la siguiente lámina, nos señala en su artículo 2, desde los mismos principios, aquellos de educación para la democracia, que nos indican los elementos que constituyen y que además no solo que están escritos en la ley, sino que permean a lo largo de toda la normativa, de las políticas públicas, de la práctica y de la cultura de todo el programa de educación. La finalidad de la educación, las obligaciones del Estado, el artículo 7 habla sobre los derechos, el artículo 11 sobre los docentes, pero de manera más específica me parece que el artículo 134 habla ya del régimen disciplinario de los y las estudiantes y habla de una entidad, un nivel administrativo bien importante, que es la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. ¿Por qué digo que pongan atención en la Junta Distrital de Resolución de Conflictos? Porque la propuesta de ley del asambleísta Páez plantea una Junta Provincial de Resolución de Conflictos, que vemos que acá ya está pues en la Ley Orgánica de Educación Intercultural señalada en este otro nivel de acuerdo a la política de desconcentración que tiene el Gobierno nacional. Y en este régimen disciplinario se habla de las acciones educativas disciplinarias sobre alterar la paz, cometer actos de violencia, de hecho, de palabra, contra cualquier miembro de la comunidad educativa, es decir, está ya señalado y tipificado, y las faltas que corresponderían para uno u otro caso. El Código de la Niñez y Adolescencia, por su lado, en este tratamiento que siempre ha sido necesario y además señalado por los organismos de niñez, por los defensores de derechos de la niñez, la especificidad en el tratamiento de las situaciones que se presentan en esta etapa de la vida, pues nos señala el artículo 50, 51 y 67, la integridad personal, la definición, y acá tenemos derecho, los derechos a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen, y sobre el concepto de maltrato, un concepto de maltrato que además hay que verlo en la integralidad y que nuevamente viene a ser mandatorio sobre el resto de leyes. Así que de esta manera pensamos que el Código de la Niñez también aporta con una normativa suficientemente fuerte. Finalmente, un operador de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, como es el reglamento a la LOEI, señala en el artículo 330.2 las faltas de los estudiantes. Recordemos, asambleístas, que el bullying o el acoso escolar se refiere a estas acciones de violencia, de intimidación, de acoso que ocurren entre pares, es decir, entre chicos y chicas que están en edad escolar. A veces hay la confusión de hablar de violencia en general. Por tanto, el concepto de maltrato anteriormente señalado en el Código de la Niñez y Adolescencia ya cubre este elemento, y el reglamento a la LOEI señala en faltas de los estudiantes las sanciones, la descripción que existiría cuando se presente este tipo de situaciones. Importante señalar las instancias que ya existen determinadas por la ley para la prevención y sanción. ¿Por qué? Porque la ley, la propuesta de ley señala también la necesidad de crear nuevas y diferentes instancias. Pero ya tenemos juntas distritales de resolución de conflictos y tenemos por el lado del Código de la Niñez y Adolescencia las juntas cantonales de protección de derechos de acuerdo al artículo 205. Es decir, tenemos ya instancias
tenemos además una cultura, una institucionalidad que la ha venido creando el Consejo de la Niñez y Adolescencia con el sistema descentralizado, que ahora se articula las propuestas del Código Orgánico del COTAD para poder tener un sistema de prevención de la violencia en el caso de la niñez. Los aspectos principales de la ley presentada, de la propuesta de ley, hablan principalmente de aspectos, insisto, ya contemplados en normativas anteriores, las leyes que han sido señaladas. Determina también responsabilidades de los representantes legales de los niños y adolescentes, estudiantes, responsabilidad civil, daño moral, mismas que ya se encuentran detalladas en el Código Civil y en el Código de la Niñez y Adolescencia. Crea, además de esta propuesta de ley, consejos sectoriales de resolución de conflictos y juntas provinciales de resolución de conflictos. Ya tenemos juntas distritales, ya tenemos juntas cantonales. Crea y solicita la creación de nuevos cargos dentro de cada institución educativa, es decir, señala con especificidad asesor jurídico y psicólogo. Estos que ya implicarían aumentar masa salarial, implicaría incidir sobre la estructura y la organización de las unidades educativas. Por este motivo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha tomado este tema, pero no únicamente como un proceso legislativo, lo ha tomado también como una problemática social. Tanto es así que si bien una de las resoluciones de nuestra comisión solicita el archivo de la ley, otra resolución solicita también a la Comisión actuar proactivamente en el seguimiento a las diferentes resoluciones y normativas que existen ya planteadas para el tratamiento del acoso escolar. De esta manera, la misma comisión ha venido trabajando en el seguimiento, y en la siguiente lámina se encuentra, en el seguimiento a las políticas y acciones del Ministerio de Educación. Fíjense, en la lámina estamos presentando qué hemos hecho, qué hemos logrado, qué hemos determinado que ha ocurrido en el Ministerio de Educación desde el 2013 hasta la actualidad. Hemos determinado que se han conformado las juntas distritales de resolución de conflictos a nivel nacional, 140 juntas distritales, en este concepto de distritalización, de desconcentración que tiene el Gobierno nacional. Todas ellas han sido capacitadas, las 140 a nivel nacional, para la utilización de rutas y protocolos. Se ha conformado una ruta de prevención y sanción al acoso escolar. 642 profesionales del Sistema Nacional de Educación han sido capacitados en este elemento. Se ha desarrollado un material didáctico pedagógico para trabajar en la sensibilización y prevención del acoso escolar. Hay una guía metodológica que fue trabajada durante muchos meses con organismos internacionales, siguiendo normativas, experiencias de otros países y que ahora consta, entiendo que está en la presentación, sí, tenemos ahí las imágenes de lo que es la guía que ha sido distribuida a nivel de las juntas distritales, a nivel de los responsables de educación y en el que consta paso a paso qué acciones seguir para el tratamiento del acoso escolar. Por otro lado, tenemos el Acuerdo Ministerial 332-13 que impulsa la construcción del Código de Convivencia de manera participativa con toda la comunidad educativa. Este elemento es importante. A veces, y en realidad eso hemos lo constatado en nuestra visita a las 9 zonales, a veces el Código de Convivencia se lo ha construido de manera un poco mecánica, pero finalmente viene a ser un elemento de base y de construcción colectiva que permite llegar a acuerdos entre toda la comunidad educativa, padres y madres de familia, docentes, administrativos y sobre todo nuestros chicos y chicas. Este paso ya se ha dado. Todas las instituciones educativas cuentan con un código de convivencia. El siguiente paso es revisar que se cumpla, que se ejecute, que se lo modifique de acuerdo a las realidades de cada institución. Y finalmente, un tema muy importante es que queremos saber también en qué estado está este tema del acoso escolar en nuestro país. Teníamos datos de UNICEF, datos muy globales, generales, no aplicados a nivel nacional. Pues tenemos como un compromiso del Ministerio de Educación el levantamiento de una línea base sobre la situación del acoso escolar a nivel nacional, que ha sido apoyada por organizaciones internacionales, Visión Mundial y UNICEF. Al momento están los términos de referencia y esperamos tener los primeros resultados sobre esta problemática para el mes de enero del 2015. Por tanto, insistimos en nuestras conclusiones. No se requiere de la expedición de una ley específica, orgánica, que trate específicamente sobre el acoso escolar. Existe normativa vigente que ya regula el tema. Resulta improcedente la creación de esta nueva institucionalidad, los consejos sectoriales, las juntas provinciales de resolución de conflictos. No es factible crear nuevos cargos en cada establecimiento educativo.
a través de este proyecto de ley. Y nuestra resolución como Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, como consta en el informe, es recomendar al Pleno de la Asamblea el archivo de la ley, para lo cual solicito que se tome la votación. Muchas gracias.